¿Cómo se enteraron de Luis y Checo? ¿Cómo se enteraron de Elite? No nos enteraron de nosotros. Ven quién tenía oferta lista de entrega inmediata. Y se van con los principales. Y ahí estaba Elite. Claro. Quien me compraba mi vivienda no tenía dinero para comprármela. Era su fondo de ahorro, era su cuenta de vivienda. Si alineamos que ellos generan las condiciones y nosotros generamos inversión y oportunidad cumpliendo con una normativa, es el binomio perfecto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Paco. Muchísimas gracias por la invitación y por aceptar una gran entrevista, ya que eres una persona de mucha inspiración. Ahora sí que, pues, ¿qué te parece si me invitas a conocer algo de lo que haces? Afortunadamente nos diste la oportunidad de estar en uno de tus lugares que construyen, que son el sustento de muchas familias mexicanas, y pues, qué mejor que en tu parque industrial. Bueno, uno de tus parques industriales, ¿no? Entonces, gracias a ti, Paco. Nosotros ya nos dimos una vuelta, hicimos un scouting y la verdad que es impresionante. Es maravilloso. La verdad no me había tocado entrar a un parque industrial. Ahora sí que ahora es mi primera vez. Mil gracias por la invitación. Pues gracias a ti, al contrario, Paco, es un gusto que estén aquí. Como bien dices, es el sustento de muchas familias y eso es muy padre, poder tener una actividad en lo profesional que al mismo tiempo sirva de generadora de inversión, aterrizaje de nuevas empresas, generación de nuevos empleos, bienestar para las familias. Es muy padre y estamos viviendo un momento muy importante en México y ahora que tengamos oportunidad de sentarnos a platicar con más calmita, pues platicarte lo que nos ha sucedido precisamente en esta experiencia, en estos 6 años haciendo parques industriales, cómo ha venido evolucionando el ejercicio de Elite, que ha sido una historia muy fascinante, muy sorpresiva para nosotros mismos, debo de reconocerlo, nos ha sorprendido y bueno, pues contento y a darle para platicar. Pues oye, me estás diciendo, para contarte un poquito de Elite, sí, me encantaría que me contaras de Elite, pero me gustaría más que me contaras sobre tu historia. ¿Quién está detrás de Elite y ese gran tiburón que eres tú? ¿Por qué no vienes y... Bueno, ya está montado, digo, estamos en tu casa. Le damos, ¿qué te digo? Vente, le damos, vamos, Paco. Y cuéntanos esa gran historia. Adelante. Tiburones, si quieren encontrar inspiración, fuerza y mucha motivación, este es el podcast para ustedes. Es tu podcast, Soy Tiburón. ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de tu podcast Soy Tiburón. Y como siempre tenemos grandes invitados que son fuente de inspiración y esta vez también no es la excepción. Tenemos un gran empresario, gran amigo. Como siempre digo, siempre es un gran tiburón también. Entonces, pues, mil gracias, Luis Montes, por aceptar nuestra invitación a conocer a esa persona que está detrás de la empresa. Gracias a ti, Paco, por la invitación. Un gustazo, un gustazo. Me encanta lo que estás haciendo y me siento muy halagado, muy honrado de estar aquí. Pues muchas veces hemos visto que hablan del crecimiento del nearshoring, de las bodegas, de las naves industriales y vemos muchísima publicidad y vemos un gran monstruo que es la marca Elite. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo ya sé más o menos quién es Elite por toda la publicidad y todo lo que se habla de ustedes, pero quisiera conocer un poquito de la esencia del CEO y el director, ese socio fundador que está detrás de la marca. ¿Quién es Luis Montes? Pues hay varios Luis Montes. Sí, no, pero Luis Montes de Oca. Está el Luis Montes de Oca de joven, del pasado, el Luis Montes de Oca de este maravilloso momento que estamos viviendo y seguramente el Luis Montes de Oca de lo que Dios nos tenga para adelante. Claro. ¿De cuál quieres que te platique? Háblame de quién eres ahorita en la actualidad. ¿Quién es ese gran monstruo? Bueno, hoy dirigimos esta empresa, como tú bien señalas, con mucha gratitud a Dios y con mucha humildad lo digo, se nos hizo lo que tú mencionas, se nos hizo un monstruo derivado de un ecosistema maduro que hoy las condiciones lo permitieron y es una empresa joven, porque es una empresa que va a cumplir apenas 6 años de existencia
y en ese corta vida, en ese corto tiempo, ha logrado convertirse en referente nacional en el segmento de parques de última milla, consolidándose con la empresa de mayor crecimiento a nivel nacional, de mayor número de ubicaciones, de mayor superficie desarrollada en metros cuadrados, casi 1.200.000 metros cuadrados de desarrollo industrial, todo en el segmento de última milla. Entonces, en la última milla nos hemos sorprendido con lo que se ha logrado la marca. Hoy estamos en 5 estados de la República Mexicana, estamos en 9 ciudades importantes, en fin, ha sido mucho trabajo, pero ahí está el resultado. Eso es lo que hacemos hoy, eso es lo que es Luis Montes de Oca hoy, dedicado 100% a la creación de espacios industriales, a generar condiciones para que la inversión se dé, el aterrizaje de nuevas empresas lleguen y a través de todo esto se generen nuevos empleos. La verdad es que es un momento muy interesante el que estamos pasando hoy por hoy y muy, 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 muy contento y muy agradecido con Dios por la experiencia que estamos viviendo. Oye, es impresionante que me dices que relativamente es una empresa joven, son 6 años. Siempre cuando tienes un emprendimiento, por lo regular, para que madure el negocio son 2 años. Estamos hablando que no sé cómo lo manejaste, si fue un tema de emprendimiento o fue un chispazo que se dio, pero posteriormente a esos 2 años de madurez de un emprendimiento tienes 4 y 4 años para romperla como lo han hecho, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál fue tu visión? ¿Cómo hiciste para llegar aquí? Bueno, siempre hemos estado metidos en el desarrollo inmobiliario. Este ejercicio en parques industriales es un ejercicio que, como te digo, de 6 años para acá, pero anteriormente hicimos vivienda. Okey, Desarrollamos 11 fraccionamientos horizontales, 11 fraccionamientos exclusivamente habitacionales, por ahí más o menos de 3.600 unidades, 3.600 viviendas es lo que habremos hecho en esos 11 fraccionamientos. Y bajamos cortinas en una situación muy complicada, muy difícil, derivada de cambios de políticas públicas en el sector de interés social, que es lo que hacíamos ujú, nosotros. Y entonces habría que reinventarse. Había conocimiento de cómo desarrollar, cómo gestionar permisos, cómo es el desarrollo inmobiliario, aunque era una fase completamente distinta. Lo que nos sorprendió, y lo debo decir con mucho orgullo, lo que nos sorprendió es México. Para que esto sucediera, para que a Elite le pasara lo que nos ha sucedido a nosotros, es imposible si no hubiera un ecosistema maduro, un mercado que de verdad demandara estos espacios, un déficit que de verdad nos marcara una necesidad en el mercado de estos espacios. Por eso es que entonces pudimos crecer a 24, 25 ubicaciones, que son las que tenemos hoy. De lo contrario, en el Parque 3 o en el Parque 4 tendríamos elefantes blancos vacíos. claro. ¿Cómo es que detectan esa necesidad del mercado? Porque estaban en un sector totalmente diferente. Estaban enfocados a la vivienda popular y de repente se van a lo industrial. Hacen estudio de mercado, ustedes ven cómo se va manejando la economía, dices, bueno, fue por tema de la legislación gubernamental, pero ¿cómo es que les llega esa idea de meterse al tema de las naves No, a industriales? ver, nos sorprendió a nosotros, Paco. Nosotros cuando arrancamos con un modelo de negocio, es decir, sabíamos que había necesidad de espacios industriales, pero no teníamos medido el alcance. Sabíamos las necesidades que había en el mercado de ciertas características que nos estaban cubriendo en términos de equipamiento, básicamente, y servicios al interior del parque, velocidad en la ejecución, pero no teníamos dimensionado el alcance. Nosotros planteamos que si en los primeros 5 años de vida podíamos hacer un parque al año, íbamos a estar inmensamente felices. Y parecía ambiciosísimo el proyecto, un parque por año en los primeros 5 años y difícil de cumplir. Hubo quienes dijeron, solo la gestión y la ejecución de un proyecto en un solo año es muy complejo. Entonces le apostamos a la velocidad y nos sorprendió. Nos sorprendió ver que nuestro producto se absorbía de manera inmediata, se absorbía a una velocidad. La absorción en términos inmobiliarios es que los espacios que tú generas para un fin determinado se ocupen para ese fin. Pongo un Okey, ejemplo. Si tú haces un edificio de 100 departamentos, que ahí haya cuando menos 95 familias viviendo, eso te habla de una absorción correcta. que sea habitacional. Una vacancia del 5%, 95 familias en un edificio de 100 departamentos.
Si hablas de un edificio corporativo en donde hay 10,000 metros cuadrados, bueno, pues si de esos 10,000 metros cuadrados hay 9,500 o 9,800 metros ocupados por empresas, te habla de una absorción. Y en lo comercial, igual. Cuando nosotros arrancamos con un modelo de negocio de hacer parques de manera distinta en el sentido única y exclusivamente de más equipo, más servicios y a la máxima velocidad posible, en el menor tiempo posible, lo que nos sorprendió fue el mercado. O sea, no acabábamos, no empezábamos cuando las promesas de entrega y el cumplimiento nos empezó a llevar a un punto en donde la velocidad de la absorción nos llevó a buscar otra tierra y la velocidad otra y fue increíble. O sea, nos sorprendió de la noche a la mañana. Podríamos decir que teníamos, por ejemplo, aquí en esta zona tenemos 3 parques, en la zona de aeropuertos 6 parques, en la zona de Periférico Oriente 3 parques, en la zona de Tlaquepaque 3 parques, porque hacíamos uno y nos quedó chico. Entonces hacíamos el otro y se volvía a absorber de inmediato y nos quedó chico, y vamos por el tercero. Pero lo hacen estratégicamente en ciertos puntos. Por supuesto que hemos ido aprendiendo. Claro, sí, claro. O sea, pero tuvieron que pagar alguna curva de por aprendizaje. supuesto, pero cuando tú me preguntabas, oye, ¿cómo hicieron un estudio? ¿Cómo se definieron hacer? La realidad es que decidimos hacer el primer parque, un parque chiquitito de 1 hectárea en Tlaquepaque, el Parque Terrazas, con solo 8 unidades privativas y hoy se ha convertido en 25 parques y poco más de 1,000 unidades privativas. Entonces, si tú me dices, un estudio me dijo eso, la verdad es que no lo esperábamos. Por eso hablo también de México. Experiencia propia. Por eso hablo también de México. El ecosistema o lo que México representa ahorita en oportunidad de inversión, las empresas que están llegando, el crecimiento de las nacionales, el crecimiento del mercado interno, del consumo interno, en realidad es lo que ha sostenido que una empresa que se dedique a hacer espacios productivos tenga este crecimiento, que una empresa que se dedique a hacer espacios productivos los tenga ocupados. O sea, Claro. sí haya empresas de diversos giros, porque tenemos de todo, y de muchas partes del mundo. Tenemos 11 nacionalidades en nuestros parques. Entonces yo cuando les digo, ¿cómo se enteraron los italianos, los argentinos, los españoles que tenemos, alemanes, cómo se enteraron de Luis y Checo? ¿Cómo se Sí. enteraron de Elite? No se enteraron de nosotros. Pusieron su mirada en México como una oportunidad. Ya estando en México, focalizan qué opciones hay, ponen su mirada en Jalisco en un principio, y una vez en Jalisco ven quién tenía oferta lista de entrega Y se van inmediata. con los principales. Ya estaba Elite, Claro. y Elite se fue fortaleciendo Así y fue es. creciendo, y hoy es lo que te digo, pero ese es el resultado, el éxito que nosotros hemos tenido, siempre lo enfatizamos, es resultado de las condiciones que nuestro México nos dio propicias para que este éxito se diera. Pero fíjate qué contradictorio. Por un lado, llega y te restringe para seguir construyendo vivienda. Dices, este ya no es mi mercado. Y ahora ves el tema de naves industriales y se da. Es que es distinto, una cuestión es más orgánica, la otra es más de políticas públicas. ¿Qué es lo que quiero decir? La vivienda de interés social va respaldada por ciertas políticas Sí, claro. públicas que deciden cuáles son las reglas del juego. Sí. Y las reglas del juego, pues van cambiando, ¿no? Como Sí. decían en Big Brother, van cambiando. Y entonces es difícil para ti como empresario viviendero el poder tener una planeación o una estrategia, ya no digo de largo plazo, de mediano plazo, cuando las reglas están cambiando constantemente. Se nos complicó no a nosotros, o sea, cuando a nosotros nos fue mal en la vivienda de interés social, le fue mal al sector. Fuimos 73% de los vivienderos los que nos tambaleamos y cerramos y bajamos la cortina y vuelve a empezar y nos quedamos con pasivos, nos quedamos con créditos puentes atorados, endeudados y vuélvete a arrancar. Y esto que te estoy diciendo yo fue a mediados del 2017 y en el marzo del 18, Está muy reciente. marzo del 18 bajamos la cortina con una cantidad, sí te digo, ¿para qué te digo? Pero 240 y tantos pesos de los grandes en contra. Oye, de Luis, cabeza. cuando mencionas el tema de que lo hacen de una manera muy rápida, ¿cuánto tiempo tardan en construir una nave industrial? Una nave industrial, si no es temporada de lluvias, la entregamos en 4 meses y medio, un máximo de 5 meses. Un máximo Y de como dice 5 la meses. canción, y los otros 4. Y en O sea, temporada de lluvia nuestros contratos los elevamos a 6 meses porque es un poquito más lento el trabajo, pero siempre, siempre, siempre entregamos antes de la semana 24. es una garantía de 6 meses. Es una garantía de 6 meses, pero nuestro éxito no ha sido tanto, sí la velocidad en las naves, pero la velocidad en el parque. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere que donde compre le entreguen muy rápido, que la acción urbanística, el parque en sí Ujú. esté terminado cuanto antes, pueda consolidarse en escritura pública para entonces tener la tranquilidad de construir su nave en algo que ya es de él.
Claro. ¿Sí me Sí, sí, explico? sí. Y con todos los servicios, etcétera. Eso es lo que nos ha sucedido en Elite y reitero, a diferencia de la vivienda, que dependías tus compradores, a quien me compraba mi vivienda no tenía dinero para comprármela. Claro. Era su fondo de ahorro, era su subcuenta de vivienda, su esquema gubernamental de Infonavit, lo que le permitía pagar de contado y él quedarse con un crédito a 20 años. Entonces, las políticas regulatorias del fondo de vivienda, del Infonavit en este caso, es lo que marcaba las reglas de juego. Aquí no. Claro. Aquí son reglas de mercado. Sí. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Están llegando empresas, están creciendo las empresas, están haciendo una reubicación. Guadalajara se ha consolidado como un sector de crecimiento muy importante y las empresas llegan y es un tema de oferta y demanda. ¿Quién tiene producto listo? ¿Dónde me puedo meter de manera inmediata como esta nave? Esta Sí. nave están entregándola, tú lo estás viendo. Sí. Yo te aseguro que si nosotros venimos a esta nave en 15 días más, esta nave ya está Ya está con llena. racks Sí, y ya claro. está ocupada. Oye, nada más, hay una diferencia estratosférica. El tema de la vivienda es muchas veces están a expensas del gobierno y aquí es capital privado. Es correcto, lo que te Entonces, decía, entonces inmediatez. es Sí, muy claro. orgánico, es oferta y demanda. Sí, Y sí, o sea, si tú tienes lo que el mercado necesita, el mercado lo toma. claro. Y es un modelo completamente distinto, en donde las políticas públicas no influyen, salvo nuestras partes de gestión, pero eso es algo que el LEED resuelve. Nuestra gestión ante las autoridades con las que hemos sabido trabajar de la mano y entender que ellas son generadores de condiciones y nosotros somos generadores de inversión y de oportunidad. Si Claro. alineamos que ellos generan las condiciones y nosotros generamos inversión y oportunidad cumpliendo con una normativa, es el binomio perfecto. El gobierno haciendo lo que le toca, la iniciativa privada haciendo lo que le toca para que haya inversión y haya empleo. Me encanta toda esta parte y se ve que lo dominas al derecho y al revés y entiendo por qué están posicionados en el número uno. Pero quisiera que me contaras un poquito de tu trayectoria, igual desde niño, de chavo, digo, porque también debes de tener una historia muy interesante, tan interesante que muchos no saben, pero también fuiste forcado. Eres del equipo taurino, eres de Hueso Colorado, te encanta la tauromaquia. Digo, también me he encontrado contigo en algunos eventos, pero cuéntanos, vienes de padres empresarios, ¿cómo creciste? ¿En dónde adquiriste todo este conocimiento? No vengo de padres empresarios. Mi papá era un prestador de servicios profesionales, él es ingeniero de profesión, alguna época construyó, pero a lo largo de su vida, la mayor parte de su vida, su actividad profesional fue valuador de bienes inmuebles, precisamente, era valuador de las principales notarías, de los principales bancos. En el sector de la evaluación, pues alguien muy reconocido, presidente honorario del Instituto Mexicano de Evaluación, perito número 2 de catastro, cuando el catastro era del estado de Jalisco. O sea, estoy hablando de los de antes, ¿no? Sí, De los de claro. la vieja Sí, sí. guardia. De los buenos. Siempre metido en temas de sí con relación a la vivienda o a cualquier parte de la industria inmobiliaria, pero en la parte de la evaluación, ¿sí? Por ahí la cosa, yo arranco mi parte productiva o mi vida productiva siempre en la línea del emprendurismo. Siempre me gustó emprender y creo que todo vas aprendiendo. Pero te hablo que siempre desde que de chiquillo vendía paella fuera del templo. O O sea, sea, también del tema sí, así me español, ¿no? O sea, levantaba, o sea, la paella que mi mamá la hacía muy buena, yo aprendí a hacerla y entonces hacía mi paella y la vendía fuera del templo y entonces ya traía lanita y ¿a los ya, cuántos años? pues te estoy hablando que tendría yo algunos 16 años, Ok. 16, 15, 16 años. Entonces siempre en la parte de emprender, ¿no? Más adelante fui mueblero, emprendí como mueblero, tenían un Tlaquepaque, una tienda en la calle Juárez, una mueblería, y fabricaba en el límite de Tlaquepaque y Tonalá, y tenía la fábrica y la tienda o el showroom, la venta al público en la zona turística de Tlaquepaque. Con ese negocio duré algunos años, participaba en expos, en ferias de mueble y empecé a exportar, le vendía a clientes de Estados Unidos, por ahí le vendí en algunas ocasiones un cliente italiano, un cliente de Inglaterra, español, y empezamos un ejercicio muy padre
cambiamos porque yo hacía mueble, puro mueble antiguo, pero antiguo en su realidad, o sea, con madera de vigas viejas, con puertas viejas, con elementos antiguos en realidad, y los transformábamos o los recuperábamos para hacer mueble y decoración que Claro. tenía mucho éxito, pero era limitado al final del día porque no podíamos crecer porque la proveeduría era compleja. Si tu materia prima son puertas viejas, antiguas, pues llega un momento en donde cada vez era más complicado, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. cambiamos, nos quedamos en el rubro del mueble, pero empecé a vender mueble de diseño. Cerramos Tlaquepaque, me vine para la ciudad, abrimos en Avenida Vallarta, otra en Avenida Vallarta y Patria, para un total de 2 mueblerías, un concepto completamente distinto a las puertas viejas, se llamaba Alternativa, y empezamos a importar mueble de diseño, mueble Okey. muy bonito, como diseños italianos, pero no eran italianos. Traíamos mueble asiático, mueble Okey. de China, que permitía tener muebles muy bonitos, de mucho diseño, a bajo costo. Y empezamos con el tema y importábamos el mueble, exhibíamos en nuestras mueblerías. Ese era más o menos el 60% de nuestra venta. El otro 40% era mueble de diseño fabricado aquí. Yo tenía quien me maquilaba. Esa etapa de mueblero fue muy bonita. Duró, estimo yo que duró por ahí de algunos entre 8 y 10 años pudieron ser, entre 7 y 9 años, por ahí más o menos. Veía yo siempre con la inquietud, esa sí te digo, no sé de dónde salió, ¿no? Pero siempre con la inquietud del desarrollo, el desarrollo inmobiliario. Yo con De construir. de construir, de Es cons desarrollar. porque donde quiera que de lo que me estás hablando es construir. Es construir. Construir A ver, construir algo. el emprendurismo es construir, pero sí, el otro día me fui ahora que estuvimos en Chicago por el tema del IPADE, Ujú. que No, tú tú estuviste en Chicago, yo me fui a tú Harvard. fuiste en Harvard. Tú conociste bien a mi compadre, a Daniel Garza. Sí, claro. Yo Sí, sí. estaba con Dani, nunca había hecho esa reflexión. Estaba con mi compadre ahí en Chicago tomándose una cervecita y me dice: "Oye, compadre, ¿tienes identificado en qué momento fue tu parteaguas?". Ujú. Porque él también es un emprendedor. De hecho, Sí. deberías Sí. entrevistarlo. Sí, Es sí, un sí. De gran hecho, ya emprendedor. platiqué con él también. Okey. Me dice: "¿Tienes identificado cuál fue tu parteaguas en donde a partir de ahí es un despegue marcado?". O sea, de estar emprendiendo y tener una actividad y emprendes y vives. Yo estaba casado, sostenía mi casa, sostenía a mis hijas, pero no es ese despegue, ¿no? Ujú. ¡Paz! Claro. Dice: "¿Lo tienes identificado?". Y estábamos ahí como filosofando, platicando. Y concluimos en qué momento, ¿no? Cuando a mí me empieza el desarrollo a llamar la atención, yo comienzo colaborando con algunos desarrolladores importantes de la ciudad que eran amigos míos. Uno principalmente por el medio de los toros que mencionabas Ujú. tú, por el medio taurino. Y cuando él me hizo sentir esa fortaleza, me acuerdo que yo estaba comprando, yo trabajaba externo, nunca trabajé para él, siempre externo, pero atendiendo las necesidades que él me solicitaba. Y entendí el potencial del desarrollo inmobiliario. Él era un gran desarrollador, aprendí muchísimo, estoy agradecidísimo, y a partir de ahí me aventé con mi primer proyecto. Me aventé con un proyecto de 13 casitas, Claro. chiquito, un proyecto de 13 casitas de interés social en un terreno chiquito, y dije: "Vámonos con este". De ese primer año que arranqué con 13 casitas, alcancé a hacer nada más 3 de Okey. las 13. Ujú. ¿Por qué? Pues porque era difícil, no traía crédito puente, Sí. X, Y. Pero al otro año hice 39, entonces crecí Okey. de 3 A a 30. Pero ya 39. la aprendiste, Pero pagaste tu pero curva de pero aprendizaje. entonces imagina, y al otro año hice 176. Claro. Yo me fui de 3 a 39, que es un crecimiento Ujú. enorme de casi 40 a 4 176. veces más. Y al otro año rebasé las 400 viviendas y ahí anduve siempre Claro. jugando. Yo jugaba en las 400 viviendas, 480, pegandítole a las 500 por año. Nos fue muy bien, fue una etapa muy bonita. Ahí sí ya me hice desarrollador, hice 11 fraccionamientos, ahí sí aprendí de gestión, aprendí de desarrollo inmobiliario, entendí. Y eso fue, sin saberlo yo, la plataforma y la preparación para lo que yo no sabía que me iba a dedicar. Jamás me imaginé Ahora. que iba a desarrollar parques industriales, pero Claro. siempre me vi desarrollando, eso sí, Sí. desarrollando. Y nos metimos al nicho, muy especializados, y nos clavamos en parques industriales y solamente eso hacemos. ¿Cuál ha sido el peor fracaso que has tenido?
Híjole, yo creo que este último del 2017, bueno, bajo la cortina hasta el 2018, no lo considero como tal un fracaso, pero sí un golpe muy fuerte, una caída muy fuerte, porque al final hubo factores externos, Claro. que nos llevaron a esa situación a varios desarrolladores. Pero no es lo mismo empezar de cero que empezar de menos 200 y tantos en Claro. contra. Sí. Yo tuve que entregar los fideicomisos que tenía de los proyectos en camino, va para atrás al banco y va para atrás para lograr en ese primer ejercicio de puros temas jurídicos y puro tema litigioso, entregar y devolver y cerrar fideicomisos para poderme bajar de 240 y tantos millones en contra, aún así, a quedarme todavía Es como con poquito menos de 40 de cabeza. No, pero de todos modos, Entonces, es no es lo mismo empezar de cero a empezar de menos menos 40 o de 40. menos 200 y pico y luego menos 40. Entonces, pero creo que también las circunstancias tan complicadas, hoy lo veo y lo veo con mucha gratitud a Dios, con mucho agradecimiento, este, esas condiciones tan complejas te llevan a poner la mente a trabajar, te llevan a buscar el cómo. Eso, Te llegan a buscar el cómo sí. el estar en una situación tan adversa, número uno, pero de la mano con otra cosa, que es un ingrediente, la familia, tus responsabilidades, tu responsabilidad, tu amor por o sea, tienes que salir, no hay opción. Es que no puedes decir que No no, hay no hay Luis. opción. ¿Cómo le dices a tus hijos que no tienes, que no puedes? Yo lo que les decía, a ver, mientras no te mueres, mientras no dejas de respirar, tienes Sí, que seguir buscando el cómo. Y claro, eso es la famosa resiliencia, así ¿no? es. Y no te imaginas. Y llegas a un punto en donde dices, a ver, tengo que poner en pausa todo, me Sí, tienen que esperar los que falta, si todavía traigo pasivos o traigo, tengo que hablar, tengo que decir qué estoy haciendo, cómo voy a salir, cómo estoy planteando, qué ya empecé. Debo de reconocer y decir, me encontré con unos socios extraordinarios y siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo y de agradecerlo a mi socio extraordinario, aunque es 21 años más chico que yo, cuando arrancamos Checo. esta aventura, Checo tenía 25 años, hace 6, y, y tuvieron la confianza en mi proyecto y tuvieron algo que no todo el mundo tiene. Además de que tuvieron la confianza, dijeron, el negocio lo estás desarrollando, tú lo entiendes, tú lo llevas, vamos a la participación accionaria con la que arrancamos y como nos formamos. La verdad es que agradecidísimo con ellos, si no, hoy yo, mi posición sería completamente otra o completamente distinta. Y otros de los emprendimientos que tuviste, me comentaste que también eras paletero, ¿verdad? Así es, también. En alguna época emprendimos con la comercialización de una marca de paletas de Ciudad de México y tomamos la distribución, nos la trajimos aquí a Guadalajara y empezamos con un puntito de venta aquí, otro puntito por allá, etcétera. Y al final, si contábamos todos, incluidos los colegios, los que teníamos dentro de, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Guadalajara teníamos 9 puntos de venta, en el Colegio Alemán punto de venta, en el ITESO, pero luego teníamos en centros comerciales, en Plaza Lomas Tonalá, Plaza Bugambilias, Plaza El Saus, ¿no? Pues, para no exagerarte, yo tenía 42 refrigeradores regados por todo Guadalajara y en esos 42 y tenía las camionetitas de reparto para ir a entregar y resurtir la paleta y que estuvieran. La verdad es que fue una etapa muy bonita, nos fue bien, crecimos y bueno, pues como todo, ahí es un negocio que no tienes el control, tienes una distribución, no eres dueño de la marca, Claro. las condiciones cambiaron en nuestros porcentajes eh, que teníamos, nuestra marginalidad nos la redujeron y decidimos bajar la cortina, entregar la distribución, que la siguiera operando el dueño de la marca, pero fue una experiencia padre en la que crecimos mucho y llegó un momento en donde vendíamos una cantidad de paletas este, asombrosa. Recuerdo como dato nada más anecdótico interesante que en una feria internacional del libro, en una FIL, el producto que más se vendió fue nuestra paleta, porque estábamos dentro de la expo. No libros, pero sí paletas. Y salió un artículo en el periódico que decía, paleta mata libro, 33,000 paletas en los 4, 5, no sé cuántos días, lo que dura los días fuertes De la fil. de la FIL. Y bueno, pues como anécdota, ¿no? Ese es
Yo creo que ahorita que te comento de la paella, te comento de las paletas, te comento de los muebles y luego la inquietud de empezar a desarrollar hasta lograr desarrollar, creo que es lo que habla de la personalidad. Sí, El eso el mira, Luis, me queda claro que eres una persona muy inquieta, innovador, responsable, porque esa parte en donde dices: "Oye, pues yo no le puedo llegar con mi familia y decirle, no puedo, no puedo llegar con mis hijos y decirles, no tengo". O sea, eres muy movido, ahora sí que siempre buscas el cómo sí, que es una de las frases que tenemos, hay que buscar el cómo sí con responsable compromiso. Yo creo que todos Claro, los emprendedores o los que digo, porque hay perfiles. Yo digo, los emprendedores no podrían hacer lo que hacen ni tener el resultado cuando lo logran, cuando se alcanza, si no hubiera otros perfiles dentro de todo el tejido social. Tú claro, necesitas un excelente contador, un excelente administrador, un director, yo en mi caso supervisores de obra, contratistas, etcétera, pero son perfiles. El emprendedor es inquieto. El claro, emprendedor anda buscando qué más hace, cómo crecer, cómo ir por más, porque es algo que está en su ADN. claro. Y todos los que tú conozcas que emprenden en cualquier fase de su emprendimiento, en el arranque, a la mitad del camino o ya cuando les pegó el cohete, pareciera que siguen aquí. Claro. Pareciera que siguen aquí buscando qué más hacer. Oye, Luis, y con todo este aprendizaje, con toda esta experiencia que ya tienes, ¿qué sigue para Luis Montes? ¿Te quedas en el tema? Bueno, eso sí, no sabemos ahorita si te quedas en el tema de las naves industriales o qué va a seguir, Hoy, pero hoy, ¿qué plan tienes? ¿Qué sigue para ti? Hoy por hoy sí, estamos muy concentrados, muy focalizados en la marca, en el crecimiento de la marca y en lo que estamos haciendo, exclusivamente el nicho de parques industriales de última milla, last mile. Hay una oportunidad de crecimiento muy importante. Estamos ahorita en la fase más complicada porque para nosotros crecer implica operar fuera. Y operar fuera, pues cambia todo. No es lo mismo hacer Claro, gestión aquí en lo local cuando los actores con los que haces la gestión pues te conocen, inclusive la compra de tierra tienes tal conocimiento de la mancha urbana que sabes perfectamente en qué zona es donde te puede funcionar, cuáles son los valores de la zona. Tú vete a abrir un parque, nos costó muchísimo trabajo abrir Monterrey, porque teníamos que entender primero qué pedía Monterrey. Yo claro, imagino que es como todas las marcas cuando entran en un plan de expansión nacional. Voy a hablar de franquicias de comida, la que me digas. Tienen que entender dónde sí, dónde no, y por eso ves que algunos abren y luego cierran, claro, porque sí, 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 abrir nuevas ciudades implica entender la dinámica de cada una de ellas, porque el éxito depende de la decisión que tomaste de ubicación, etcétera. Y luego viene la gestión, encontrar buenos contratistas. Entonces, para nosotros, abrir Monterrey fue un reto. Abrir La Paz fue un reto, abrir Puerto Vallarta fue un reto, ahora el Estado de México, Querétaro es un reto, y queremos ir a Tecate, y queremos ir al sureste, y queremos, o sea, vamos a seguir creciendo en el interior de la República, pero crecer es más complicado en términos de ejecución que cuando crecimos aquí del año 1 al año 4, en donde en nuestra misma ciudad nos fuimos de un parque a 16 parques en los primeros 4 años, o 17 parques, pero toda nuestra operación local. Aquí teníamos nuestro equipo de supervisión, nuestro equipo de gestión, nuestro equipo operativo. Entonces, estábamos creciendo. Pero entonces, vete a tener todo esto mismo en Monterrey pues es y que tienes que replicar. Y la verdad, replicar. hacerlo en cada uno de los estados y ese estado en cuántas localidades realmente se van a enfrentar a un gran reto. Sí, Pero imposible no. hay una ventaja. Cuando nacemos aquí, nacemos como marca nueva. Ahora que estamos llegando a otras ciudades, sí hay referencia de nosotros y una Ok, referencia muy importante, porque hay muchas empresas que tienen presencia nacional, muchas empresas que no son mexicanas, que son de fuera de México, pero que también tienen presencia nacional y nos conocen. Y cuando llegas con cartas credenciales de 25 claro. parques, 4 estados, esto, generas confianza a pesar de ser nuevo en esa Sí, entidad que es estás que ya no eres emprendiendo. el hijo de vecino, ¿no? Como Sí, dicen. esa Claro, ventaja no la tuvimos al principio. Por otro lado, pues, el poder estar creciendo en el mismo lugar, pues, hoy no se puede, hoy te implica mayor esfuerzo en términos de claro. ejecución, pero, pues, una con otra, ahorita nos vamos a centrarnos, a focalizarnos en seguir creciendo y generando espacios productivos para que más y más Acá empresas lleguen con esa nosotros. parte acabas de decir algo muy importante y es siempre no perder el enfoque. Si tuvieras que, ya para terminar, Luis,
Si tuvieras que dejarle un mensaje a toda la comunidad que nos está viendo, algo que se les quede grabado en la mente y les explote en el corazón, ¿qué consejo les dirías? Que, híjole, tendría muchos, pero voy a tratar de ser que nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a empezar. Hablo por los que hemos tenido caídas en la vida. Nunca es tarde para volver a empezar. La edad no es un factor, no es un factor. Es las ganas, la resiliencia para hacerlo. México es un país de oportunidades también, a los jóvenes se los digo. México tienen un gran país, tienen una gran oportunidad en este país de poder emprender, de poder crecer, de poder desarrollarse. Inténtenlo todo, hasta conseguirlo. No hay de otra. Si algo no les va bien, si algo emprenden, algo no llegó a la expectativa que ustedes consideraban, si enfrentaron un fracaso o una caída, vuélvanle a dar. Yo me caí a los 46 años. Pues tarde para muchos, ¿no? Para volver a empezar y con pasivos encima y cuentas por pagar. Con menos Yo 40. yo ya a los 52 años puedo decirles que sí se puede, y reitero y vuelvo a decirlo, porque tenemos un gran país, una gran tierra. Quizás en otras partes hubiera sido distinto y hubiera sido imposible, pero aquí sí es posible. Hay que echarle todas las ganas, chavos. Pues muy interesante esta entrevista, precisamente es lo que te decía, es cómo inspiramos a los chavos, demostrarles que no necesitas venir de cuna de oro, de sábanas de seda y puedes salir a romperla. Es uno de tus casos. Mil gracias, Luis. Mil gracias a nuestro invitado Lo que también. dijiste ahorita es bien interesante. Los jóvenes y las personas piensan que todo empresario exitoso viene de una familia rica Claro. y que su papá ya era un empresario exitoso. Hay muchos casos que son segunda, tercera o cuarta generación, pero son muchos más los que son primera generación. Entonces, no se queden con esa idea. Todos los que estén viendo este podcast y no tengan en este momento la capacidad económica ni el antecedente genético empresarial en la familia, ustedes pueden comenzar. Me quedo con eso. Gracias, Luis. En verdad, muy enriquecedora tu plática. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, pero sobre todo de tu corazón, por enseñarnos esa gran persona que eres. ¿Tus redes sociales cuáles son? ¿En dónde te encontramos? Te las voy a mandar porque no me sé los nombres. Pero Bueno, sí, de todos pero modos, sí van a sabes, ver. tenemos al Toro por los Cuernos. Ah, espérenme, también tiene un podcast que se llama El Toro por los Cuernos. Al Toro por los También Cuernos. muy interesante. Y bueno, como al Toro por los Cuernos y como Luis Montes de Oca, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, etcétera. Pero con precisión. Te las mando y las aquí, ponen. en esta parte de aquí, en donde estoy señalando, ahí vienen sus redes sociales. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Pues gracias, comunidad, por un episodio más. Espero les haya encantado como a mí. La verdad no lloré porque me contuve. Me siento muy identificado contigo, Luis. Pero pues no nos podemos ir sin antes dar nuestro grito de guerra, porque realmente tenemos un gran tiburón blanco. Pues nos vemos en un próximo episodio y en verdad, muy agradecido. Pues ahora sí, ¿qué somos? ¡Tiburones! Nos vemos, tiburones. Hasta la próxima.